Hola, buenos días, estimados estudiantes del curso de Filosofía a Distancia. Me presento, soy el profesor Adrián Rivera y el día de hoy vamos a terminar de ver nuestro curso. Nuevamente les pido una disculpa porque la última clase no me pude conectar presencialmente con ustedes. Tuve unos inconvenientes, pero aquí estamos. Cualquier duda que tengan o cualquier comentario me la pueden hacer llegar por las plataformas ya señaladas y con gusto la podemos trabajar. Muy bien. En esta última clase solamente nos queda hacer remembranza del texto de Gadamer, Educar es educarse, y posteriormente darles algunos consejos para su actividad de la plataforma y en general para sus clases a distancia. En el texto de Educar es educarse, Gadamer utiliza el círculo hermenéutico y el choque de horizontes, pero aplicado a la educación. Para ello parte de su experiencia propia y cómo le ha ido en los sistemas educativos, tanto como alumno como maestro. Ahora, denme un segundo, por favor. Ahora, si los sistemas educativos son un círculo hermenéutico, ¿qué significa? Significa que el profesor, a la par que va enseñando, va aprendiendo de sus estudiantes. Y no solamente eso, sino que el mismo acto de educar va modificando la estructura de la persona que educa. En otras palabras, desde nuestra vivencia, el contacto con otro ser humano nos va modificando y nos va cambiando. Y esa modificación o ese cambio hay que tomarlo en cuenta. Algunos lo denominan trato humano o acercamiento con el otro. Partiendo de este principio, en la educación no solamente es un transmitir, o no solamente es un mandar un mensaje y que el otro lo reciba, lo decodifique y lo asimile. Por el contrario, la educación se convierte en un diálogo, se convierte en una interacción uno a uno en el cual cada una de las partes va a atribuir o va a contribuir con algún aspecto para la educación del otro. Sobre este mismo punto, Freire estaría de acuerdo. Freire, en Pedagogía del Oprimido, señala que uno no se educa nunca y uno nunca educa a otro, sino que nos educamos en comunidad. ¿Qué significa esto? Que dentro de un salón de clases o de una aula se arma una comunidad o una estructura epistémica propia en la cual los alumnos y los profesores interactúan para transmitir cierto tipo de cosas. Pero no solamente se limita al salón de clases, sino que esa pequeña estructura, dada o surgida en el salón de clases, se va a unir con una estructura aún mayor que es la cultura en la cual lo rodea. Por tanto, el acto de educar no solamente implica el acto de estar dentro del salón de clases, sino toda la cultura y todos los acercamientos que tiene el estudiante. ¿Cuál es el problema? Actualmente, cada vez se vuelve más patente o se vuelve más deseado por el mundo la libertad del individuo, en el cual no se le va a exigir o no se le va a pedir que el otro haga algo que no quiera, lo cual nos lleva a una falta de esa educación a nivel familiar y social y también en el nivel escolar, haciendo que solamente las personas se limiten a dar un cúmulo de informaciones para ser aceptadas y que eso se convierta en educación. Por tanto, cuando se establece una comunicación a distancia, lo único que se va a tratar de priorizar o se va a tratar de enfatizar es la comunicación a distancia que se establece, sin importar las otras características de la comunidad, la unión o de la transmisión de valores y formas de ver el mundo o visiones del mundo, lo cual nos lleva a una educación neutra, generando personas altamente especializadas pero sin un carácter humano que las respalde. Y por el lado de humanidades genera clases o pensamientos que no corresponden con la labor filosófica, histórica o de otra ciencia social, sino que responde a la ciencia dura y por tanto se convierte para el alumno en una cosa inútil. Una clase de ética o una clase de ontología o de metafísica abordado desde los medios de las ciencias duras, lo que va a convertir es que el profesor trate de exponer un tema como neutral y separado de él, generando solamente que sea una opinión parcial, que va a terminar en frases como, bueno, es lo que ellos dicen, o es lo que pensaban, o es lo que decían, sin que exista un compromiso de facto entre la palabra del profesor y su forma de ser o su forma de vida. Al transmitir eso al estudiante, él lo va a interpretar como una mera opinión entre una más, y siendo el caso, si él es totalmente libre y neutro, no le va a interesar o no le va a importar nuestra visión particular del mundo, a menos que lo hagamos desde el trato humano.
¿Qué es esto? No solamente brindar la información de cómo pensaba tal filósofo, sino explicar cómo el propio profesor la interpreta, la vivencia y con eso la pasa hacia sus alumnos, generando con eso una interpretación desde lo particular de la universalidad, generando una forma de existir, un saber fonético. Ese tipo de saber fonético es el que tiene que ser transmitido. Dentro del aula es un poco complejo porque implica el compromiso del profesor con dar su clase, no solamente con soltar información, sino comprometerse con un saber hacer, un saber ser y un deber ser. Cuando pasamos a esta educación a distancia se complica un poco más la situación, porque en muchos de los casos el trato sincrónico o el trato uno a uno desaparece. De entrada, no es lo mismo hablar con una persona físicamente y poderle comentar o decir algo a simplemente hablarle a un monitor. Se pierden olores, se pierden sabores, se pierden temperaturas, se pierde el contacto con la realidad del otro, lo cual hace que exista una brecha o una distancia material. Si a eso le añadimos que por la conexión muchos de tus estudiantes no van a poder conectarse, no van a poder estar sincrónicamente contigo, la brecha aumenta. Y si a eso le unimos que muchos de ellos no se van a poder conectar sincrónicamente, sino que va a ocurrir como en este caso, que va a ser asincrónico, en el cual la comunicación uno a uno desaparece y simplemente se vuelve un monólogo hacia un espectador neutro, la distancia crece aún más. Para poder limitar esta distancia establecida entre el profesor y el alumno en la educación a distancia de la filosofía, lo que tenemos que hacer es procurar formas en la cual la plataforma educativa en la cual trabajemos no sea solamente un receptáculo de información, sino que por el contrario se convierta en un ecosistema del cual el alumno sea parte. Para ello necesito, o bueno, no necesito, yo les sugiero que pongan espacios en los cuales los alumnos se puedan comunicar, que no solamente hablen de su materia, sino que puedan hablar de otra cosa. Puede ser desde cosas muy sencillas como comparte una película, da un comentario, hasta algunos chats para que puedan platicar o sesiones en las cuales no se enfoquen directamente en el tema, sino en la comunidad o el trato. Sobre lo mismo, hay que recordar que nuestros alumnos son seres humanos, no son máquinas. Y no porque les dejes 30 o 40 actividades, eso te va a garantizar que tú eres el mejor profesor o que él va a aprender mucho. Es mejor limitar las actividades, pero que éstas tengan una fuerte carga significativa para su formación. Y para que esta carga significativa se pueda dar, necesita haber una retroalimentación de parte del profesor. Es muy diferente que le pidas a un alumno 30 actividades y no revises ninguna, o nada más le pongas bien, o nada más le pongas 10, a que dejes una actividad, la leas y se la comentes. ¿Por qué? Porque si le dejas 30 actividades, el alumno a partir de la segunda o tercera actividad que vea que nada más le estás poniendo 10 o le estás poniendo bien, su desempeño o su labor va a bajar muchísimo, porque va a pensar o va a considerar, si el profesor no tiene ni siquiera el tacto o no tiene la consideración de revisar mi escrito, ¿yo por qué me voy a esforzar? Voy a hacer el mínimo esfuerzo para poder pasar esta materia si totalmente no estoy aprendiendo porque no le estoy entendiendo. En cambio, si dejan una actividad, pero esta actividad va a ser revisada y va a ser comentada y va a ser retroalimentada, tiene mucho más peso. ¿Cuál es el problema? Si tienes 30 alumnos y les vas a dejar 30 actividades a cada uno, pueden ustedes sacar la operación y tenemos 900 actividades que revisar. Ahora, no solamente estás en un grupo, puedes dar desde uno hasta 10 grupos, digamos. Tendríamos entonces 9000 tareas que revisar a la semana si dejas 30 o al mes. Humanamente es imposible. Esta sobrecarga o esta saturación de trabajo va a impactar en tu vida personal también y va a impedir que te desarrolles plenamente. Entonces, el modelo que yo sugiero que lleven a cabo para entrega de actividades y tareas es el siguiente: 2 actividades y un foro a la semana. Las 2 actividades es suficiente para que ustedes puedan seguir el monitoreo de las personas y el grupo y les puedan dar una retroalimentación. Y el foro va a permitir que los alumnos se comuniquen entre ellos y tú puedes revisar cómo se están dando.
En el momento en el cual estés revisando este tipo de foros, es muy importante que revises o que te asegures de que están siguiendo una etiqueta de comportamiento social. Dada la distancia que existe entre la pantalla y la otra persona, muchas veces es muy fácil poder exagerar o poder pelear con más fuerza contra el otro que está en otra pantalla. Porque sabes que si se enoja, no te va a soltar un puñetazo. Lo único que tienes que hacer es bloquearlo y todo se acabó. Para poder evitar esto, lo que se puede hacer o lo que se tiene que hacer es lo que se debe hacer, lo que se tiene que hacer es establecer unas reglas de convivencia y no permitir que se suba el tono o que se suba groserías o que se empiece a atacar a la persona, porque entonces la comunidad o el ecosistema que estás armando se va a romper. También es importante generar pequeños trabajos en equipos o pequeñas interacciones en equipos para que las personas se puedan conocer y se puedan ir ensamblando y se genere la comunidad. Para que se logre esto eficazmente, no se tiene que mandar directamente la actividad en equipo o la actividad en grupo. Si la piensas hacer o la planeas hacer, previamente tienes que haber hecho alguna actividad de reconocimiento del otro, que el otro conozca a sus compañeros y que puedan hablar de algo que no sea de la materia, para que en el momento en el cual vayan a armar los grupos de trabajo, exista un interés o un gusto para estar con determinadas personas. Si quitamos esto, simplemente van a escoger personas al azar y de estas personas al azar van a trabajar cada quien independientemente y no se va a generar el equipo. Muy bien. Entonces, muy importante, no saturen de actividades a sus estudiantes. Tampoco saturen de material para que puedan analizar de forma independiente. Sí es importante que realicen material en forma independiente, pero también recuerden que tienen otras actividades sus estudiantes. Y si dejas leer 300 hojas para un día, es posible que uno lo lea, pero los demás no lo van a hacer. Mejor deja una carga menor de lecturas para que ellos lo puedan desarrollar y de forma voluntaria, no obligatoria, sugiere que realicen lecturas más extensas. De esa manera puedes llevar un control de que sí van a realizar tus actividades. Bueno, adicional a eso, denme un minuto. Por cierto, espero que se la estén pasando muy bien y que no tengan tantos problemas con sus actividades y demás. También, sobre los trabajos en equipos, por favor, no vayan a castigar o no vayan a sancionar a aquellos que copian. ¿Por qué? Sancionar a una persona que está copiando directamente lo que estás diciendo, bueno, a lo que me refiero con copia, no es a plagiar un trabajo. Si ustedes notan que plagian un trabajo, ahí sí, váyanse sobre todo. Recuerden que lo UNAM es expulsión directa. A lo que me refiero es que si dejan hacer una actividad y su compañero le va a copiar al de al lado para entregar algo muy similar, eviten eso. Para evitar la copia, mejor dejen actividades en las cuales las personas puedan interactuar con sus compañeros para poderse apoyar. En otras palabras, no castiguen el que alguien trate de subsistir por medio de copiar, sino que conviertan el acto negativo de copiar en un trabajo colaborativo o cooperativo entre las personas. Pueden abrir un foro, por ejemplo, que se llame apoyo pedagógico o actividades continuas en las cuales los estudiantes puedan compartir sus actividades o puedan compartir sus puntos de vista para poderlas intercambiar como una red libre, ni que no sea como algo oscuro o algo bajo el agua. También, al momento de crear sus plataformas digitales, recuerden que si son chicos menores y también para los que van a universidades, pero principalmente preparatoria, procuren que sean llamativas, vincúlenlo con un tema que a ellos les agrade. Hagan una aula metafórica para que de esta manera ya tengan un escenario desde el cual pasar o lo puedan visualizar. Que no sea la fría computadora o la fría máquina con la cual ya están hartos y se ha establecido una comunicación de desagrado. Cámbienla o resignifíquenla para que sea algo atractivo o algo llamativo para ellos. También recuerden la historia del héroe del monomito y cómo si consigues generar que tu clase sea un ejemplo del desarrollo del héroe, los alumnos van a estar más convencidos y lo van a recordar más que si simplemente les sueltas datos. Entonces, si logras generar una estructura en la cual
los estudiantes reconozcan que hay un progreso, hay un avance y hay un punto hacia el cual ir, es mucho más fácil que lo recuerden, perdón, es mucho más fácil que lo recuerden que si simplemente les sueltas la información a tus estudiantes. Ya estamos cerrando esto. Nada más, nada más recalcar. Recuerden, la educación es educar en comunidad. Y en el lado de la filosofía es mostrar modos de ser o de existencia, los cuales los alumnos los pueden asimilar y los pueden llevar a cabo. No solamente es una labor epistemológica, es una labor ética y es una labor vivencial. El problema de la máquina es que nos va a distanciar de esta interacción uno a uno. Sin embargo, tenemos que demostrar cómo nosotros controlamos a la máquina y no la máquina nos aliena a nosotros. Desde este punto tenemos que buscar ambientes o ecosistemas los cuales permitan a los estudiantes desarrollarse y tú también. Un profesor que no es feliz o que no se siente pleno mientras desarrolla sus actividades la va a transmitir y tanto su vida va a ser miserable como la de sus estudiantes. Muy bien. Por último, la pandemia nos llevó o nos orilló, debido al push, a una situación en la cual nos tuvimos que adaptar a los medios digitales. Frente a un grupo que tenga estas características, siempre recuerden que ellos no eligieron esta modalidad y por tanto la motivación va a ser diferente. Y es un factor que tienen que tomar en cuenta. También recuerden las características socioeconómicas del país. No es lo mismo dar una clase en un colegio de paga, en donde están alumnos clase media alta, a un colegio en Michoacán, que no tiene ni siquiera agua potable. Cuando ustedes desarrollen sus actividades, ya sea en plataforma, ya sea en otro medio, siempre tengan en cuenta el estudiante concreto al cual van a llegar. No un estudiante imaginario y virtual del cual no sabemos nada, sino concretamente a quién vas a llegar y cuáles son los medios para poderte acercar a él. Y procuren que el ambiente o el ecosistema virtual que están generando sea un refugio. No sabemos cómo es la vida o cómo son los elementos que rodean a tu estudiante, pero puedes generar que tu aula sea un pequeño escape sobre todas estas situaciones. Muy bien. Entonces, desde los orígenes de la educación a distancia por correo electrónico y las jornadas educativas de José Vasconcelos, desde las máquinas y su interacción con el hombre, y Kant explicando cómo el gusto no era conocimiento y la reivindicación hecha de la misma por Dilthey y otros autores, pasando por cómo implementar una clase y cómo poner un escenario educativo, terminamos. Tengan buen día y seguimos en contacto.